Yo creo que es un momento muy interesante en el que estamos y en el que nos viene en un futuro para la industria farmacéutica y sobre todo para los pacientes. Yo creo que los pacientes, que todos vamos a ser y seremos en algún momento pacientes, están de enhorabuena, pues porque la industria farmacéutica está poniendo mucho empeño y dedicación para hacer que puedan llegar nuevas terapias innovadoras y sobre todo con un perfil mucho mejor y más adecuado y más conveniente para los pacientes. Entonces, creo que en ese sentido, desde el punto de vista laboral, la industria farmacéutica está colaborando mucho para sacar nuevos fármacos al mercado. Tenemos un futuro por delante muy interesante y los pacientes también por el beneficio que tendrán y que tendremos. Y además, lo que sí que creo es que es otro reto muy importante también para la administración en este sentido. Tendremos elecciones en breve y bueno, pues entiendo que las nuevas personas que vengan al gobierno o las personas que estén en manos del gobierno tendrán que ver cuáles son las mejores vías para poder afrontar estos retos, porque al final el reto va a ser de todos, ¿no? Y por supuesto la industria farmacéutica está aquí para poder ayudar en este proceso, porque a todos nos interesa. Esperemos que no, pero como bien sabes, siempre al final estamos reclamando desde la patronal, desde Farmaindustria, desde Asebio y los propios laboratorios farmacéuticos, estamos reclamando algo más de predictibilidad, porque necesitamos saber un poco cuál es la hoja de ruta. Y sí que es verdad que en los últimos años esto no ha sido del todo así. Hemos tenido 4 reales decretos sobre la mesa en los cuales nos han sorprendido en muchas de las áreas, pues ahora tenemos un Real Decreto nuevo de precios y financiación. Estamos intentando llegar a acuerdos con el Gobierno y creo que muchas cosas se han conseguido, pero hay que seguir trabajando en esta línea porque tenemos que saber un poco más a qué nos vamos a enfrentar, y esto yo creo que es parte de todos, es labor de todos, tanto del Gobierno como nuestra. Celgene es una compañía que está también de enhorabuena. Ahora en el mes de septiembre, justo el 1 de septiembre, hemos lanzado Revlimid, la lenalidomida en pacientes de nuevo diagnóstico para el mieloma múltiple. Creo que esto es una gran alegría para los pacientes y por supuesto para Celgene, porque viene a cubrir, ahora mismo Celgene es la compañía número 1 para el mieloma múltiple. Tenemos todos los fármacos que son necesarios para cubrir las diferentes áreas terapéuticas, o sea, las diferentes líneas del mieloma múltiple. La primera línea del mieloma, la segunda y la tercera con pomalidomida que se puso a disposición de los pacientes el año pasado. Entonces, estamos de enhorabuena con Revlimid. Esperemos que todos los pacientes que lo necesiten se puedan beneficiar de este nuevo medicamento para la primera línea, y en este sentido muy contentos. También avanzarte que en breve, esperemos para el año que viene, podamos lanzar un nuevo fármaco, Apremilast, es el principio activo, la marca es Otezla, para la psoriasis y la artritis psoriásica. Esto es interesante porque es la primera vez que Celgene empieza en el área de la inmunología. Es un área completamente diferente en el que vamos a empezar de nuevo. Hasta ahora Celgene era experto, ¿no?, en el área de la oncohematología, pero por primera vez vamos a empezar en un área como es la inmunología con el primer fármaco, ¿no?, que se estrena en este sentido. Es muy positivo, yo creo que los pacientes se van a alegrar porque es el primer fármaco oral alternativa a los tratamientos biológicos y bueno, pues con un perfil de seguridad muy interesante. Los pacientes no van a necesitar ir a monitorizarse cada mes al hospital. Entonces, bueno, pues por supuesto estamos de enhorabuena. Esperemos que tengamos el reembolso pronto para que esto pueda ser posible, ¿no?, y podamos celebrarlo. Y luego ya un poquito más adelante, esperemos también ya para el año que viene, que estamos trabajando ya en estos fármacos, porque el dossier de Otezla ya se presentó y estamos en negociaciones, pero en breve empezaremos también una nueva indicación de Vidaza, que para el tratamiento de síndrome mielodisplásicos para pacientes con mayor de 30 blastos. La indicación que tenemos ahora es entre 20 y 30 blastos y la que vamos a tener en breve será para mayor de 30 blastos, para leucemia mieloide aguda. Y pues de nuevo, esto es bienvenida para los pacientes porque creo que es un área que, aunque muchos pacientes ya se están beneficiando
de Vidaza en este sentido, pero el tener la autorización por parte de la Administración es muy interesante. Y luego, un poquito más adelante, también para el año que viene, tenemos nuevas indicaciones de lenalidomida, del Revlimid, para tratamiento del linfoma de células del manto, etcétera. Entonces, como bien, el pipeline que tenemos es muy potente y tenemos muchas cosas por delante y, bueno, por supuesto, para los pacientes que al final van a ser los mayores beneficiados. Indiscutiblemente sí, mi opinión al respecto es que ya los expertos en oncólogos dicen que en breve 1 de cada 2 pacientes tendremos cáncer. Hasta ahora decían 1 de cada 3, pero ya empiezan a anunciar que 1 de cada 2 vamos a tener cáncer. Indiscutiblemente es la enfermedad del presente y del futuro. Entonces, por supuesto que toda la inversión que hagamos es poca para poder cubrir este área, ¿no? Es una inversión importante por el tipo de moléculas que son, porque cada vez las administraciones regulatorias nos exigen más para poder tener resultados y para poder ser fármacos realmente innovadores que aporten algo muy superior a lo que está disponible, con lo cual, de nuevo, retos que tenemos sobre la mesa, pero yo creo que estamos obligados a invertir en este sentido. Y en cuanto a la administración sanitaria en este sentido, creo que también tiene que ser responsable y ayudarnos en esta parte, porque al final es un bien de todos, y ver cuáles son las fórmulas más adecuadas para poder financiar este tipo de fármacos. Y como sabes, Celgene en este sentido es una compañía que avanza bastante y que apostamos por modelos innovadores de precios, modelos innovadores de aproximación con las administraciones, modelos de riesgos de ambas partes. Entonces, muy bien, también comentarte, como habrás leído, dentro de la franquicia de hematología tenemos fármacos que están en fase 2, pero que pintan muy bien, como el luspatercept, que son nombres un poco raros, el CC486 para la leucemia mieloide aguda. Por ejemplo, en el área de la inmunoinflamación, que es ahora lo que más está poniéndose más que de moda, es lo que más esperanza nos da, es ir mucho más allá del tratamiento del cáncer convencional, y es tratarlo también asociado al área de la inmunología. Y bueno, pues tuvimos la adquisición recientemente de una compañía que se llama Receptos, y con la adquisición de uno de los fármacos, que es ozanimod, y bueno, pues es para enfermedades inflamatorias intestinales y esclerosis múltiple. De nuevo, también será un área nueva para nosotros, para Celgene en este sentido, pero bueno, que tendremos que afrontar, y muy contentos, ¿no?, con todos estos retos. Y luego también en el área de la inflamación tenemos otro que vamos a tener en breve, aparte de la Premilas que te dije antes, para el área del Crohn, y con unas expectativas muy buenas que esperemos que tengamos. Aquí se llama Morgensen, estamos hablando muchas veces de Morgensen dentro de la compañía, pero ahora mismo los resultados iniciales que tenemos son súper positivos, con lo cual, por supuesto que sí, tenemos que seguir trabajando porque es la enfermedad del futuro. Es un reto, por supuesto, pero para mí los retos son oportunidades, y creo que lo deberíamos de ver así. Si luego fracasamos Celgene, en este caso, o cualquier otra compañía, pues bueno, que no quede que no hemos hecho todo lo posible por sacar las mejores moléculas al mercado y para poder dar a los pacientes lo mejor disponible. Se están investigando, los investigadores están aquí trabajando un montón y de una forma excepcional para ir más allá del tratamiento único con una diana. Es ir a la diana, pero ¿cómo podemos evitar que los efectos secundarios colaterales de un tratamiento quimioterápico, un medicamento oncológico, los efectos colaterales que producen, los efectos secundarios, cómo podemos proteger a ese paciente de esa manera, ¿no? Y si tú potencias el sistema inmunológico y trabajas en esa línea, a mí me parece súper bonito. O sea, me parece, a mí cuando empezamos a trabajar en este área y a empezar a indagar, me parece que tenemos mucho por delante. Espero que no, quiero pensar que no. Sí que es cierto que debido a la necesidad que había con la hepatitis, el Ministerio de Sanidad y el Gobierno con las comunidades autónomas han tenido que crear un plan específico para poder poner a disposición de los pacientes con hepatitis C los medicamentos en el mayor tiempo, en el tiempo más corto posible. Esto es una realidad. Yo creo que por varios acontecimientos esto ha salido mucho a la prensa,
prensa, ha sido muy sonado, pero esto quiero pensar que no significa que haya fármacos de primera o pacientes de primera y pacientes de segunda. Creo que no. Yo creo que las autoridades sanitarias son muy conscientes de lo que supone la oncología. Hablamos muchas veces con ellos y, por supuesto, están muchas veces preocupados pues, por los costes que tienen estos fármacos de tratamiento oncológico, pero están viendo el valor que aportan y están viendo que los pacientes lo necesitan. Entonces, quiero pensar que no. Yo creo que ha sido más el enfoque que se le ha dado desde el punto de vista de medios de comunicación y bueno, pues porque había una necesidad que cubrir en un corto espacio de tiempo y ha sido más sonado, pero entiendo que las autoridades sanitarias seguirán su línea también para poner a disposición de los pacientes los fármacos oncológicos. Quiero pensar que sí. Depende del prisma en que lo mire. Si hablamos de lo que son autorizaciones de nuevos fármacos o el acceso al mercado en sí, yo creo que todavía estamos en una época en la que se puede mejorar mucho. Es decir, se ha mejorado en los tiempos, pero ya nos encontramos casos en el que hay fármacos que no se financian, porque a lo mejor no hay una necesidad no cubierta y no tienen dinero para financiarlo y así te lo dicen, ¿no? Entonces, yo creo que las compañías farmacéuticas ahora mismo tenemos un reto muy fuerte en este sentido, pues porque tenemos que demostrar mucho más que antes para garantizar que conseguimos la financiación de estos fármacos. Entonces, bueno, yo creo que en el área de lo que es puramente precio y reembolso y acceso al mercado, yo no creo que estemos ahora mismo en una época mejor que la de antes, ¿no? Yo creo que las autoridades nos siguen poniendo sobre la mesa la situación del gasto, que hay que controlar el gasto, con lo cual, desde mi punto de vista, no. Ahora bien, yo creo que es interesante hacer ver entre todos que hay muchas formas en las cuales se pueden conseguir esa financiación, en el que hay muchos modelos innovadores de precios, hay muchos modelos de acuerdos de riesgo en el que ambas partes lo podrían tomar, hay muchos acuerdos de partenariado en el que ambas partes pueden colaborar para poder poner a disposición de los pacientes estos medicamentos. Entonces, bueno, sí que es cierto que se ha mejorado mucho en el área de la deuda. O sea, en algunos aspectos hemos mejorado mucho y el esfuerzo del gobierno ha sido increíble. Nuestra experiencia en Celgene y lo que nos dice la patronal Farmaindustria y ASEBIO es que efectivamente sí, estábamos hablando de 800 días, en algunos casos 900 días hace años y estamos ahora en una media muy por debajo de esto, estamos en 178 días, creo recordar. Entonces se ha mejorado mucho y esto entraba dentro del área de la predictibilidad que decía al principio. Decir a nuestros jefes europeos que se retrasa mucho la financiación de un fármaco o el acceso del mismo y que además el gobierno no nos paga, esto no lo entendían. Y el que le dijéramos no es que no nos pagan, que no sabemos cuándo nos van a pagar, para ellos era difícil de entender. Ahora, sin embargo, hay una parte de la pata que hemos cubierto y que han hecho indiscutiblemente un esfuerzo el gobierno para poder, así lo anunció y así lo han cumplido y sí, hemos mejorado muchísimo en ese sentido y esto da tranquilidad a nuestros jefes también europeos y de Estados Unidos. Depende del acuerdo al que tú llegues. Si me preguntas ante ese acuerdo, yo no lo habría firmado. Ahora bien, no sé las circunstancias completas de todo de ese acuerdo, en qué ha consistido, no sé todos los detalles, pero ¿está Celgene de acuerdo y está por la labor de hacer riesgos compartidos o modelos de financiación en que ambas partes colaboren, etcétera? Sí, indiscutiblemente sí. Pero el techo es el acto, ¿no? Pero hay que ver qué modelo, en cuál es en el que creemos. Yo fundamentalmente en el que creo es en el pagar por resultados. Aquí ponemos a disposición de los pacientes fármacos muy interesantes que mejoran indiscutiblemente la supervivencia global y la calidad de vida, como es por ejemplo un Revlimid, que es el único que es oral, y esto es muy interesante, es un fármaco que está cronificando el mieloma múltiple y estamos investigando en ese sentido. Entonces, yo creo que se ha avanzado un montón, pero ¿cuál es medimos resultados? Vamos a medirlos.
aquel paciente que fracase, que yo te he dicho que esta es la supervivencia global y no se ha cumplido, yo estoy dispuesto a pagarlo. Y por supuesto creo que sí, podemos hacer un montón de cosas. Yo creo que sería uno de los factores a tener en cuenta dentro de un modelo de financiación. Igual que estamos hablando de pagar por resultados en salud, igual que estamos hablando de modelos innovadores de precios, evidentemente los años de vida ganados serían un dato a tener en cuenta. Yo, para debatirlo, perfecto, pero como factor único que sea el que concluya el precio de un fármaco o la financiación del mismo, todavía creo que estamos muy al inicio de la discusión. Creo que hay que mirar muchas otras cosas y muchos otros factores. Me gusta más pensar que los precios de los medicamentos se fijan en base a unos análisis de coste-efectividad, en el que se tienen en cuenta los comparadores reales, en el que se tienen en cuenta el valor de la supervivencia global que se aporta, en el que se tienen en cuenta lo que aporta ese fármaco versus a los comparadores que hay en el mercado. Quiero pensar en eso y que si hay que tomar, porque la administración no tiene dinero y hay que tener en cuenta otros factores como modelos de acuerdo de riesgo compartido u otros que hemos hablado anteriormente, pues perfecto. Pero siempre que estén fundamentados, y lo hablábamos antes, que esté fundamentado en la farmacoeconomía de ese producto. Hay que ir más allá, hay que empezar a medir resultados, porque al final estamos viendo solamente el coste del fármaco y no estamos mirando los costes indirectos que este fármaco puede aportar. Y esto, estamos hablando de mucho dinero, entonces, ¿por qué no lo medimos? Vamos a medirlo, vamos a hacer registros del área de oncología o del área de hematología, por ejemplo, y vamos, como se está haciendo, por ejemplo, con la hepatitis, vamos a medir realmente cuántos pacientes hay, cuántos, por ejemplo, ingresos se dejan de tener, cuántas operaciones se dejan de tener ante determinados fármacos. Cada uno tiene su explicación concreta y cada uno tiene su valor añadido, pero estamos hablando de mucho dinero. Entonces, al final, cuando tú pones lo que gastas o lo que podrías gastar si dejas de tratar versus si tratas, no solamente es el coste del fármaco, es el coste del fármaco, pero tienes que quitarle a ese coste del fármaco todos los costes indirectos que si no trataras con esto ibas a tener. Entonces, yo creo que hay que ir más allá cuando hablamos de financiación de fármacos.